convención en simple. ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a nuestro podcast constitucional que lleva por nombre La Convención en Simple, porque precisamente ese es su espíritu. Este es un espacio de conversación que busca acompañar, entender el proceso y el trabajo que se está haciendo actualmente. ¿Dónde? En la Convención Constituyente. Bajarlo a la mesa, ponerlo acá, y para eso tenemos la mejor compañía. Saludamos, por supuesto, a Alejandro Fernández, quien es abogado y además director de la Fundación Pacto Social. Alejandro, entonces, será nuestro compañero de ruta. Vamos a ir siguiendo los momentos más importantes y las discusiones más importantes de la Convención Constituyente de manera sencilla para saber cómo afecta nuestra vida. Alejandro, qué bueno este espacio, qué rico tenerte acá y poder conversar. Muchas gracias, Sole, qué rico verte nuevamente. Sí, pues. Sí, la verdad que estamos preocupados porque se escucha mucho de la convención todos los días, las noticias, en el diario, televisión, y se explica poco, ¿eh? Así que vamos a hacer ese esfuerzo. Nos cuesta a los abogados hablar en fácil, así que espero que me desafíe a explicar con pera y manzana en qué sentido le afecta finalmente a las personas los cambios constitucionales. Tenemos un desafío por delante, pero vamos a tener un gran resultado. Así es que los invitamos desde ya a seguir cada uno de los capítulos de nuestro podcast. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Nos reunimos, conversamos y ¿qué te parece si partimos por el principio? Damos por cierto y por hecho que todo el mundo entiende lo que está sucediendo y creemos nosotros que no es así. Entonces, pregunta número 1, y que yo creo que es la más reiterada entre la ciudadanía. ¿Cómo afecta mi día a día como ciudadano o ciudadana el cambio constitucional o lo que está redactando hoy día la Convención Constituyente? Sí, esa es la pregunta clave, porque a veces la Constitución se ve como algo súper lejano, ¿cierto? Se dice la Constitución es la ley fundamental, que es esa cuestión, ¿cierto? Es como muy abstracto. Yo creo que lo primero, Sole, es bueno entender un poco en simple qué es una Constitución, porque ahí se vería finalmente qué es lo que puede hacer y no hacer, ¿cierto? ¿Qué es una Constitución? Claro, principalmente, bueno, es una ley efectivamente, pero lo más sustantivo de las Constituciones es que ordenan la convivencia entre las personas. Imagínate un país que no tuviese Constitución, la verdad que sería un grupo de personas básicamente desordenadas, ¿cierto? No habrían instituciones. Entonces, por ejemplo, primaría la ley del más fuerte. Si no hay un poder judicial, ¿cierto? Nosotros tenemos un conflicto, básicamente el más fuerte gana, ¿cierto? Entonces, las constituciones principalmente lo que hacen es constituir poderes, justamente, crear poderes, ¿cierto? El gobierno, el poder judicial, el Congreso, ¿ya? Los ordena. Pero además de ordenarlos, limita el poder, ¿cierto? Porque si tú le das mucho poder al Estado, finalmente tienes un sistema totalitario, ¿cierto? Y inhibe nuestra libertad y derechos, ¿cierto? Entonces, en simple, ¿cuál es el primer efecto en la vida cotidiana? Es que nos da cierta posibilidad de vivir en paz, ¿cierto? Paz social, convivencia. Si no hubiesen constituciones, básicamente nuestros derechos y libertades no se podrían respetar. Y esto parece súper obvio, ¿cierto? Porque uno vivió, por lo menos yo nací finales de los 80, entonces uno dice esto es normal vivir con cierta libertad y derechos, y la verdad que no. Si tú miras países, bueno, como Venezuela o extremos como Corea del Norte, ¿cierto? Los derechos y libertades no están garantizados. Entonces ese es el piso mínimo. Okay. Libertad y derechos que se respetan, ¿ya? Es un mapa referencial, es decir, por acá nos vamos a mover y estas son nuestras normas a grandes rasgos. Después vamos a ir hablando de qué es lo que pasa con cada una de las leyes. Exactamente. Hay otros dos temas que creo importantes a propósito de la vida cotidiana. Uno es la gobernabilidad, que va vinculado a eso, que las constituciones en gran parte lo que tienen que hacer es que los gobiernos puedan gobernar, ya que funcionen. Hoy día, de hecho, tenemos un problema muy concreto. Por ejemplo, Piñera impulsó un proyecto de pensiones, ¿cierto? Sí. Y Bachelet también. Sí. O sea, llevamos 2 gobiernos y todavía no hay una reforma de pensiones. ¿Eso incide en la vida cotidiana? Por supuesto que sí, ¿cierto? Sí. ¿Y qué tiene que ver con la Constitución? Mucho. Porque justamente que haya un sistema de gobierno en que el presidente pueda avanzar con sus leyes en el Congreso tiene que ver con el diseño constitucional. Entonces, en la medida que tengamos una Constitución que funcione, vamos a tener gobiernos que sean efectivos, y que puedan, por lo tanto, solucionar los problemas de las personas. Y en tercer lugar, creo que siempre se habla de la Constitución y la vida cotidiana de los derechos sociales, ¿cierto? Siempre se dice, y de hecho la mayor expectativa que hay en el proceso constituyente es cómo me soluciona en términos de derechos sociales, cómo me garantiza la vivienda digna, la salud, etcétera, ¿cierto? Y en eso yo quiero quizás dar malas noticias, porque es bastante acotado lo que hace la Constitución en ese aspecto, y eso es, como digo, bien relevante decirlo, porque se ha generado una sobreexpectativa respecto a los derechos sociales. Y si tú por ejemplo, mirás los países con mejores niveles de vida, por ejemplo, según el Índice de Desarrollo Humano, que donde está Noruega, Suiza, Alemania, esos países prácticamente no establecen derechos sociales en sus constituciones. Y sin embargo tienen mejores derechos sociales, ¿cierto?, que los países de Latinoamérica, donde tenemos constituciones con muchos derechos sociales. Entonces, lo primero, no hay una relación directa entre escribir derechos sociales y garantizarlos y que sean efectivos, ¿cierto? Por ejemplo, nosotros tenemos el derecho a educación escrito, que eso es importante, porque hoy día cualquier persona puede acceder a la educación escolar, por ejemplo, ¿cierto? Pero otra cosa es que sea buena, y que sea buena tiene que ver con que hayan buenas leyes, ¿cierto? Que hayan buenos profesores, que se le ponga plata, ¿cierto? Eso es lo que hace en concreto. Lo mismo en la vivienda, el derecho a vivienda hoy día
no está en la Constitución, pero hoy día existe un Ministerio de Vivienda, ¿cierto? Y existen subsidios al arriendo, subsidios para comprar casa, etcétera. Por lo tanto, aunque no esté en la Constitución, igual existe ese derecho. Y que tú lo escribas en la Constitución no va a cambiar probablemente nada. O sea, como digo, y es súper triste decirlo, pero también creo que hay que ser honesto. O sea, que la Constitución diga el día de mañana derecho a vivienda, a lo más lo que puede hacer es priorizar. O sea, que en el fondo los próximos gobiernos pongan más foco en esos derechos sociales. El problema es que estamos hablando, hoy día lo que se ha discutido son como 70, 80 derechos. Entonces, cuando tú tenés todos los derechos, finalmente no debe priorizar ninguno. No caben en la Constitución. Yo entiendo lo que tú dices, me parece espectacular que hayas hecho esta bajada en 3 puntos, los más fundamentales, porque además cuando nosotros salimos con el micrófono a la calle y le preguntamos a las personas qué espera de la Constitución, algunos llegan a decirte que arreglen la calle por la cual transito todos los días, digamos. O sea, cosas efectivamente muy prácticas que no están escritas en un gran texto constitucional que más parece un espíritu. Ahora, bajemos de inmediato esa respuesta que dividiste en 3 de manera perfecta, Alejandro, a qué temáticas entonces quedan reguladas en la Constitución, hasta qué nivel de detalle se puede llegar, hasta qué capa de esta cebolla, para ponerlo así. Bueno, primero, si no miras las constituciones a nivel mundial, las constituciones más chicas como las de Estados Unidos regulan lo mínimo, que irá a tener la nuestra también, que son los poderes del Estado y las libertades. ¿Ya? O sea, tiene que regular lo que decíamos, que haya un poder judicial, un congreso, un gobierno y las principales libertades y derechos de las personas, que también es una protección frente al poder del Estado, ¿cierto? Por ejemplo, la libertad de enseñanza, libertad de expresión, libertad de culto, derecho a propiedad, todo eso son libertades mínimas que tienen que estar. Ese es el contenido, como que yo diría que si no está en la Constitución, no hay Constitución, ¿ya? Perfecto. Como que derechamente no cumplieron con su cometido como convencionales constituyentes, ¿ya? Sobre eso, claro, tú puedes, por ejemplo, establecer derechos, ¿cierto? Puedes establecer, por ejemplo, el derecho a la educación. Hasta ahí está bien. Lo que no debería hacer la Constitución es empezar a hacer políticas públicas, a pretender meter los detalles. Y que hay mucha tentación en eso. De hecho, ya se han aprobado 56 artículos en el borrador final y solamente llevamos unas pocas materias. O sea, esta es una Constitución que si sigue a este nivel de generación de normas puede llegar a 300 normas. O sea, va a ser un problema de gobierno. Y ese es un problema, porque tú las constituciones tienes que dejar los mínimos establecidos para que cualquier gobierno después, obviamente democrático, pueda impulsar sus distintas agendas de gobierno. Si tú, en cambio, detallas todo en la Constitución, lo que hace finalmente es rigidizarse. Entonces, el día de mañana gana un sector político distinto, no va a poder hacer una política pública, por ejemplo, en educación distinta, porque lo van a dejar amarrado. Deja ponerte un ejemplo. Puede ser un traje, tiene que escribirse la Constitución como un traje a la medida de todo tipo de gobierno, cualquier gobierno, cualquier tendencia política, eso quiero decir. Exactamente, ¿Sí? Exactamente, eso es. O sea, Eso es. Tú tienes que dejar una Constitución que efectivamente permita que cualquier, como digo, gobierno obviamente que respete los derechos Por humanos. supuesto, libertad, que no sea una dictadura. Exactamente, pueda desplegar libremente su programa. Y eso, hoy día por lo menos, como digo, dado la cantidad de artículos que están haciendo y el detalle que están dejando escrito, se ve bastante en riesgo, o sea, se pone en riesgo y puede pasar, como digo, que quede una Constitución gigante y muy rígida. Eso es algo de lo que vamos a ir conversando más adelante y más en detalle. Pero antes, la convención lleva 8 meses de funcionamiento. Se está incluso hablando ahora ya directamente de la posibilidad de extender 3 meses más su trabajo, algo que todavía está en discusión. ¿Cuáles han sido las tareas desarrolladas en este tiempo? ¿Nos puedes explicar brevemente cómo funciona el trabajo constitucional? Sí, mira, el año pasado, el 4 de julio, comenzó a funcionar la convención. ¿Se acuerdan de este acto? Sí. Inaugural, donde además se eligió a la presidenta y el vicepresidente de la convención, ¿cierto? ¿Es verdad que no había nada escrito respecto de cómo debían funcionar? O sea, llegó un grupo humano a reunirse y decir, ahora nos tenemos que organizar. Básicamente sí. La Constitución puso unas reglas mínimas. Acuérdate, por ejemplo, lo de los 2/3, ¿cierto? Sí, que tienen que aprobarse con 103 votos las normas. E incluso puso que sabía que en la primera sesión se tenía que elegir al presidente y vicepresidente. Sí. Eso fue lo único que estaba escrito. Efectivamente, el resto no habían reglas. Entonces, los primeros meses, desde el 4 de julio hasta el 18 de octubre, se dedicaron a fijar esas reglas, esas normas de funcionamiento. Lo que tenían que hacer estrictamente era un solo reglamento para fijar básicamente cómo iban a trabajar. ¿Hicieron eso? Lo hicieron, para discutir y aprobar las normas. Pero además se entusiasmaron y hicieron más cosas que hoy día quizás se arrepienten porque les quitó tiempo. Hicieron un reglamento de ética, un reglamento de participación popular y un reglamento de participación y consulta indígena. Que creo que son temas relevantes, pero claro, uno viene hoy día y dice, chuta, están contra el tiempo, quizás deberían haber puesto foco solamente en el reglamento general. Entonces, como decía, esos primeros meses fueron fijar las reglas. Y por eso que igual era injusto cuando decían como no han escrito ninguna norma de la Constitución, porque bueno, si estaban haciendo el reglamento primero, para ser justo. Pero se tomaron su tiempo. Se tomaron su tiempo, sí. Y ahí una de las cosas que hicieron fue crear comisiones, 7 comisiones,
temáticas, porque obviamente tienes 155 convencionales, bueno, hoy día 154, tenías que dividirlos para poder hacer eficiente la pega, ¿cierto? Entonces, en cada comisión se fueron agrupando distintos convencionales para discutir en materias específicas, ¿ya? ¿Todos participan en una comisión, salvo la mesa directiva, o la mesa directiva también? También participan, sí. Okay. Cada uno de los integrantes de la mesa directiva. Exactamente, todos participan en las distintas comisiones. ¿Eligieron en qué comisión participar? Sí, o sea, tenían que conseguir patrocinios. Obviamente no siempre lograron estar la que querían, pero sí. Y la idea es que con estos patrocinios quedaban algunas las comisiones relativamente balanceadas, al menos que hubiesen cierta representación de distintas sensibilidades políticas dentro de cada comisión. Perfecto. Cada comisión discute, cada comisión se toma un tiempo, cada comisión presenta estos artículos en simple, Alejandro. Exactamente. Entonces empezaron el 18 de octubre a discutir en estos grupos, ¿no? Se separaron, no se juntaron más el pleno, ¿cierto? Los 155 en una misma sala, sino que ahora nos vamos a trabajar en grupitos de a 20, 25 personas cada comisión. Y recién ahora en febrero ya empezaron a presentar aquellas normas que aprobaron en esas comisiones, las empezaron a presentar al pleno, ¿ya? Eso es con lo que se escucha hoy día, y por eso que se levantó el tema, porque ya no es solamente un trabajo interno, sino que ahora ya se discuten en el pleno. ¿Y qué significa eso? Que si se aprueban, en general y en particular, pasan a ser parte del borrador definitivo. O sea, ya hay muchos contenidos que están en el borrador, ¿ya? Hay cosas que ya no son modificables, ¿ya? De hecho, como decía, hay 56 normas que ya se aprobaron y que ya están en el texto final. Pero espera, duda, ¿por qué si están en un borrador no se pueden borrar? Porque es borrador por dos cosas, yo diría. Uno, porque hay una comisión de armonización después que tiene que ordenarlo, porque obviamente va a quedar, imagínate, un lote de normas que entonces tiene que sistematizar. Que hay que darle una estructura. Exactamente, darle una estructura, en ese sentido es borrador, y porque además uno diría que es borrador en el sentido de que solamente va a ser una nueva constitución en la medida que se apruebe en el plebiscito de salida. Entiendo. Pero eso ya está dicho e iría escrito en la constitución. Ordenado, pero iría escrito. Ok, cada comisión entonces presenta estas normas, el pleno discute y hay algunas que han pasado ya aprobadas al borrador. Exactamente. ¿Eso es lo que entendemos? Tal cual. ¿Sí? ¿Estoy entendiendo bien? Sí. Perfectamente. yo voy haciendo un resumen. Y de las comisiones que han pasado, las dos más relevantes, que es la del sistema de justicia, que se habló sobre el tema del pluralismo jurídico, otras cosas que vamos a ver más adelante, ¿cierto? Y también pasó también el tema de las formas de Estado, cómo se ordena, se organiza, ¿cierto?, el país a nivel de las regiones, comunas, etcétera. Además estuvo el sistema de conocimiento y hay otras comisiones más, y ahora esta semana de hecho van a votarse otros temas bien importantes, por ejemplo, derechos fundamentales. O sea, entramos en normas como bien específicas, o sea, que de aquí probablemente un par de semanas vamos a tener bastante detalle de lo que va a tener la Constitución definitiva. Les recuerdo a ustedes que vamos a tener nuestros capítulos especiales en los podcasts, donde vamos a ir analizando cada uno de estos artículos que ya están pasando en las respectivas comisiones. Por ahora, en este inicio, queremos dar una mirada general al trabajo de la Convención Constituyente. En el caso del constituyente Rojas Vade, sin duda marcó la primera etapa de la Convención, ¿no? ¿Podemos recordar lo que pasó y finalmente cómo se resuelve? ¿Es verdad que no pueden renunciar los convencionales, salvo que no puedan ejercer su cargo por una grave enfermedad? Exactamente. Bueno, de hecho, por eso decía que hoy día son 154, ¿cierto? Y no 155, que era el número original. Claro, en el caso de él dejó de asistir simplemente a la convención, ¿cierto? Sin haber renunciado técnicamente. ¿Ah? Y como dices tú, no podía renunciar salvo enfermedad grave, ¿ya? Y eso está establecido en la Constitución actual. Por eso es relevante el caso de Rojas Vade, porque muestra que todavía la Constitución actual sigue vigente, ¿ya? Si bien se está escribiendo una nueva Constitución, la Constitución actual, las reglas están fijadas en esa Constitución. ¿Ah? Porque quien resolvió ese caso finalmente es el Congreso. Exactamente. ¿Qué es lo que pasó? Que obviamente la causal de enfermedad grave no se daba, ¿cierto? Porque justamente lo que asumimos es que no tenía esa enfermedad grave y por lo tanto no había posibilidad que él renunciara, y lo que querían los convencionales internamente es que pudieran reemplazarlo, ¿cierto? Para no perder ese voto. Entonces lo que hizo el Congreso fue aprobar la posibilidad de renuncia, pero sin dejar la posibilidad de reemplazo, ¿ya? Entonces, y hoy día, por lo tanto, va a seguir funcionando con los 154 convencionales constituyentes solamente. Y ahora comunicacionalmente causó un ruido enorme. Causó un ruido enorme y yo creo que un gran desprestigio hacia la convención, totalmente. Sí, sobre todo en su primera etapa. Pasado ese tema, ya son 154 y entonces van a trabajar así. Otro tema importante que necesitan saber aquellos que nos están escuchando y viendo a esta hora es qué va a pasar en septiembre, donde hay un plebiscito obligatorio de salida. Yo recuerdo que en el acuerdo que se firmó el 15 de noviembre dijeron, ok, vamos a iniciar este proceso, pero es súper importante que todos estén obligados a votar, porque esta no es una cuestión menor, esta es la Constitución de la República. Exactamente. Mira, siguiendo con el cronograma. Veamos la fecha. Exacto, partió el 4 de julio entonces del año pasado. Originalmente tiene 9 meses para trabajar, pero ampliable por 3 meses más. Y siempre se decidió, desde el principio decidieron que iban a hacer los 12 meses completos, ¿ya? Por lo tanto, todo el cronograma está hecho así.
De hecho, van a escuchar estas semanas que van a mandar el oficio pidiéndose Sí. esa ampliación, pero la verdad que ya está dada, porque es un derecho de la convención. Ahora lo están haciendo formalmente. Exactamente. Entonces, el 4 de julio de este año tiene que estar listo el texto, ¿cierto? Y tienen que entregárselo al presidente. Y el presidente va a convocar, va a dar 2 meses, 60 días de campaña, ¿ya? Y después viene el plebiscito. ¿Quién hace campaña? En ese momento, bueno, los partidos políticos, y ahí hay que ver si además se abre el espacio hacia la sociedad civil, van a poder hacer campaña por el apruebo y el rechazo. ¿Ya? Ya, Y ahí la ahora. idea es que haya un proceso informativo para que la gente pueda conocer de qué se trata esto y poder votar informadamente en este plebiscito de salida que me decías tú. Y que es obligatorio. Que es Deja obligatorio. hacerte una pregunta. Cuando le entreguen el texto al presidente, que ya no es borrador, ya está escrito, ya está ordenado, sí, se va a leer nuestra constitución, como la constitución, librito que cada uno de nosotros tiene, de la constitución anterior, la que está vigente hoy día, ¿se va a entender ese texto? No es una pregunta maliciosa. No. Es una pregunta de que si tú hoy día lees la Constitución, la de 1980, yo tengo el libro de la Constitución, para cualquier persona, ciudadano a pie, en mi caso periodista, no es fácil de comprender la Constitución. Entonces, ¿quién nos va a hacer la bajada de lo que significa esta Constitución? Sí, no, es una súper pregunta. La verdad que, además, si uno lee los textos, en general se ven como puras buenas intenciones. Sí, Además, sí. tú lees los principios y dice principio de solidaridad, colaboración, mucho derecho gratuito, o sea, como que tú veis puras cosas como Garantizada la salud, la vivienda, exactamente. la libertad. Y autonomía de no sé qué, o sea, como que las normas tú las lees así como en abstracto y no se ven demasiadas complejidades. Efectivamente, es complejo entenderlo y ahí hay un proceso pedagógico que hacer. Yo creo que este tipo de iniciativas como que estamos haciendo Contribuyen. humildemente, creo que Sí. contribuyen a eso. ¿Ah? Y ahí, bueno, el gobierno hay que ver qué rol toma. Ya. No es fácil porque el gobierno tiene que asumir también un rol como de Estado, porque Claro. lo que no puede hacer es tomar una agenda política, ¿cierto? Y mostrar solamente como las cosas buenas de lo que se apruebe, sino que tiene que tomar una actitud un poquito más, como digo, de Estado y mostrar en general los efectos que tienen las normas que se hayan aprobado. Ya, entonces, en términos de calendario, se le entrega al presidente, luego quedan 2 meses para hacer campaña y para que todos nosotros podamos conocer los detalles de ese texto y luego vamos a votar. ¿Qué pasa si no voy a votar y tiene carácter obligatorio la votación? Sí, eso es bien importante, porque como tú dices, Soledad, desde que se cambió, ¿cierto? Hace unos años la inscripción automática a voto voluntario, ¿cierto? Está la primera votación con voto obligatorio. Además, el padrón electoral va a aumentar al doble, ¿cierto? doble. Va a ser mucha gente. Hoy día lo que se establece es que obviamente siempre hay posibilidad de excusarse. ¿Ah? Excusarse, por ejemplo, por una enfermedad o porque estás a 200 kilómetros del lugar donde está registrado tu domicilio electoral. En el caso contrario, que tú no tengas una justificación, otro impedimento grave, vas a ser sancionado con una multa que puede ser entre 0,5 UTM a 3 UTM, que son como entre 25.000 pesos a 150.000 pesos. Así que la verdad que no es menor la multa. Yo creo que además, no solamente por el temor a la multa, sino también por la importancia del proceso histórico que estamos viviendo, es importante que las personas participen. Y para eso, primero, informémonos y segundo, bueno, acudamos a votar, porque se está jugando nada menos que una nueva constitución. Plenamente de acuerdo contigo y es por eso que nosotros hacemos también este tipo de espacios. ¿Qué pasa si el texto se aprueba? ¿Cuándo comienza a regir la nueva Constitución? Si se aprueba, después viene otro proceso legal que tiene que ver con la promulgación, ¿ya? O sea, igual que las normas, has visto que siempre hay un acto como ¿Sí? el comunicacional donde aparece el presidente firmando, ¿cierto? Bueno, esa es la promulgación. Se promulga, que firma un decreto el presidente y después se publica en el diario oficial. Ya esta es como la formalidad. Una vez que se publique en el diario oficial ya está en vigencia. Eso sería, pues, pensemos, si es cierto, en septiembre el plebiscito, probablemente en octubre, ¿no? Finales de octubre podría estar en vigencia la Constitución. Ahora, otra cosa son las normas en específico. Tú vas a tener que fijar un montón de normas transitorias que se llaman, porque imagínate tú cambias una cosa radicalmente de un día para otro. Por ejemplo, se elimina el Senado. Tú no puedes decir que a partir del día que entra en vigencia en octubre se desaparece el Senado. Entonces tú tienes que fijar ciertas normas transitorias. Okay. Por ejemplo, un plazo para llamar a nuevas elecciones, para elegir esta nueva Cámara que se quiere inventar. O sea, en general va a tener que haber muchas normas transitorias. Es probable que una constitución, sobre todo la que estamos viendo que está saliendo con una lógica bien refundacional de muchos cambios profundos, se puede demorar años en hacerse efectiva. Sí, es muy lento porque además piensa, Soledad, que está lleno de leyes que pueden quedar inconstitucionales. Entonces va a tener que empezar a cambiar las leyes, o sea, la ley de educación, las leyes tributarias, ley del Código del Trabajo. Va a tener que cuadrar la Constitución con las leyes, ¿no? Exactamente. Para que sean viables efectivamente los cambios. Ya, nos queda un minuto. ¿Qué pasa si es que se rechaza esta Constitución? ¿Hay una opción para corregir este texto en cuestión? Sabemos que queda en vigencia la Constitución antigua, ¿no? Exactamente. La que está vigente hoy. Si se rechaza, sigue la Constitución actual en vigencia, que hasta el día de hoy está vigente, ¿cierto? Sí. Y ahí en ese caso lo que estableció el proceso simplemente es que sigue vigente, no hay ninguna otra regla. Ahora, lo que se ha discutido hoy día a nivel político, social, es que dado el resultado del plebiscito de inicio, ¿cierto? Del 80% casi que aprobó que haya una nueva constitución, probablemente lo que pase es que el Congreso le dé una salida política y por lo tanto el Congreso haga el labor constituyente. Y que es súper razonable, ¿eh? De hecho,
tradicionalmente el Congreso tiene las atribuciones para hacer la Constitución. Por lo tanto, uno diría, no hay tampoco una crisis, o sea, como para alarmarse. O sea, si llega a rechazarse, existen otros conductos. Y obviamente ahí requiere voluntad política tanto del gobierno como del Congreso, pero se pueden buscar salidas para hacer igual las modificaciones y sacar una nueva Constitución. Hay algunos quienes plantean que esto debiese incluso presentarse antes de la votación del apruebo y el rechazo, porque de esa manera tú le dices a los electores, mire, si no le gusta la Constitución, existe también esta vía. Si tú le estás diciendo, nos quedamos sin Constitución, es un poco como caótico, que es lo que tú estás explicando muy bien. Se puede hacer efectivamente un acuerdo político para llegar a un mejor texto si es que se llega a rechazar. Qué interesante conversación. Dimos en los puntos centrales. Alejandro, ¿te parece bien? ¿Algo que quieras acotar a este gran marco referencial? No, súper bueno. Yo espero que hayan quedado claras las cosas y iremos profundizando en todo caso todos estos temas en los próximos podcasts, porque la verdad que es mucha materia, mucha información, mucha materia. Así que esperamos ser lo más didáctico posible. Así que nada, te agradezco, Sole, por esta invitación. Envíenos sus comentarios también internamente de lo que quieren saber, de si les parece, ¿no? Por dónde estamos guiando la conversación. Alejandro, muchas gracias. Junto a Alejandro estaremos guiándolos en esta ruta de la Convención Constituyente. En nuestro programa, La Convención en Simple, que es apoyado nuestro podcast por la Cámara Chilena de la Construcción. La invitación es a reunirnos entonces en el próximo episodio en el que vamos a seguir hablando de este proceso constitucional y de las normas que ya se están aprobando. Un gusto. Muchísimas gracias. Chao. Alejandro. Convención en Simple.